las EPS, ministro de Hacienda y ministro de Salud, todas las que estén en quiebra se liquidan. Dentro o fuera. Ya no tenemos alternativas, el Congreso no aprobó la reforma, ya no queda sino este último trato. Esa reforma se presentará de nuevo el 20 de julio. Ministro de Hacienda, la reforma tributaria se presentará de nuevo el 20 de julio como proyecto de ley. Otro Congreso, otro gobierno, otra oportunidad. Depende del electorado de Colombia, si volvemos atrás o seguimos con las reformas. Y lo que sí sería un suicidio para Colombia es sacar 50 billones de pesos de deuda del gobierno para trasladarlos a pagar la deuda de las EPS, que es pagar la deuda a los dueños privados de las EPS. Es mejor que se liquiden. Por lo menos no producimos ese daño a la estabilidad fiscal de Colombia. Fantástico y bendecido martes 17 de marzo del 2026. Recordamos que hoy se están cumpliendo 1317 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista perteneciente al pueblo colombiano, el primer gobierno que le ha dado vida a la Constitución de 1991. Les decimos bienvenidos una vez más aquí a Colombia con C y les damos las gracias eternas, totales, infinitas a todos ustedes por sus mensajes, por su buena vibra, por sus aportes al NECI o a través de los super thanks, de super stickers de YouTube. Muchísimas gracias de verdad a todos, se los digo de corazón. Vamos comenzando, por supuesto tenemos que comenzar con la noticia que nos sorprendió. Hemos de decirlo, nos sorprendió a todos el día de ayer en ese Consejo de Ministros cuando Gustavo Petro da la orden al ministro de Hacienda y al ministro de Salud que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Esa fue la orden que dio Gustavo Petro el día de ayer en ese Consejo de Ministros. Y esta decisión también viene después de escuchar a Paloma Valencia, que piensa, si llega a ser la presidencia, algo que no vamos a permitir, que ella sacaría 50 billones de pesos para dárselos a las EPS y así pagar la deuda. Eso es pagar la deuda a los dueños privados de las EPS. Es mejor que se liquiden, como dijo Gustavo Petro. Por lo menos no producimos ese daño a la estabilidad fiscal de Colombia. Lo escuchamos en la intro de este contenido. ¿Cuál es el origen de esa decisión de liquidar las EPS? Nos vamos para la página de Presidencia de la República. Gustavo Petro explicó que la decisión de liquidar las EPS quebradas tiene su origen en una providencia del Tribunal Administrativo de Antioquia, que suspendió de manera provisional el decreto 0182 del 2026, por medio del cual el gobierno ordenaba el reordenamiento territorial y el traslado masivo de usuarios entre las EPS. Hubo un tribunal que no tenía competencia, ministro de Justicia, para acabar un decreto del gobierno nacional. Ha tumbado el reordenamiento de los usuarios en las EPS, tanto intervenidas como no, que daría más eficiencia a las EPS, dado que tendría sus afiliados cercas a sus sedes, regionalmente hablando, y podrían implementar el sistema preventivo, aseveró el mandatario. A renglón seguido, expresó que al tumbar el decreto 0182 el tribunal acaba completamente la posibilidad de eficiencia en las EPS, tanto intervenidas como no intervenidas. No es el único problema, pero es uno de los más graves, y evitó la solución del gobierno en una política de atranque y atranque de la reforma a la salud, que lo único a lo que está conduciendo es a que hoy todas las EPS están quebradas. Dejen de pensar
en ayudarle a los dueños privados de las EPS. No se lo merecen. Se robaron el dinero de la salud desde hace décadas. Lo que pasa es que la fiscal, una vez más, la fiscal no investiga. Ya no me tengo que retractar, subrayó el mandatario. Dejen de pensar en ayudarle a los dueños privados de las EPS. No se lo merecen, se robaron el dinero de la salud desde hace décadas. ¿Qué más? Lo que pasa es que la fiscal no investiga. Ya no me tengo que retractar, y sí me tengo de una, pero no me tengo que retractar ya ni de lo que dije sobre el fiscal Burgos, ni me tengo que retractar de lo que dije sobre Cosalud. Lo voy a repetir. El informe de contabilidad forense demuestra, auditoría forense que se le entregó ya a la fiscal general, demuestra que el señor Juan Carlos Pastrana, el señor Negret, el señor Rafael Santos, hermano de un vicepresidente Santos, autorizaron una actuación fraudulenta del gerente, que es González, creo que se llama, en donde cogieron un préstamo de 221 mil millones de pesos del Banco Sudamérica y pusieron como garantía los recursos de la nación. Y ya se han pagado dineros. Eso ya quedó demostrado. Por tanto, estos señores más el gerente de Cosalud se tumbaron a la nación. Me habían ordenado de que retractarme de eso, yo dije, jamás. Pero salió a tiempo la auditoría forense y entonces ya no me tengo que retractar. Están las pruebas en la fiscalía. Lo habíamos descubierto nosotros en la superintendencia. Aquí vamos a hacer un frenazo y ya continuamos hablando de las EPS, la orden de Gustavo Petro y las reacciones que inmediatamente se han dado. Incluso esta mañana le ha contestado o les ha enviado un mensaje a Néstor Morales y a Felipe Zuleta, disque periodistas de esa cloaca de desinformación que es Blue Radio. Hagamos un frenazo ya que escuchamos hablando a Gustavo Petro que no se tiene que retractar. Y para hablar de decisiones judiciales en torno a la figura de nuestro presidente Gustavo Petro, obviamente nos vamos a la cuenta de X de Alejandro Carranza, el abogado de Gustavo Petro. Agradecemos a Dios porque toda la gloria es suya. Señor presidente Gustavo Petro, hoy hemos salido victoriosos en nuestra batalla legal contra el fiscal Mario Andrés Burgos. El juzgado 54 administrativo de Bogotá ha revocado la sanción que nos impuso dentro de la acción de tutela que él mismo presentó. Seguiremos protegiendo su voz, señor presidente. En este caso, el fiscal Burgos solicitó su arresto, pero la solicitud fue rechazada. Sin embargo, logró hacer que le impusieran una multa de 5 salarios mínimos. Hoy, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó incluso esa multa. ¿Qué tal? Porque querían silenciar su voz crítica y limitar el debate democrático. La justicia terminó reconociendo que usted sí cumplió y que su voz es indispensable para la democracia. La verdad siempre prevalece. Se extiende una cordial invitación a todos los medios que registraron la sanción, la cual resultó infructuosa debido a que no se nos consultó previamente para presentar nuestra versión en el marco del debido proceso, para que en la misma forma, horarios y alcance registren la revocación de dicha sanción. Aquí nos quedaremos esperando. Seguramente nos quedamos esperando una retractación por parte de estos medios de la oligarquía. Aunque tengamos diferencias ideológicas, es nuestra responsabilidad colectiva mantener la unidad nacional en este país. Todos tenemos cabida. Y ahí a Infobae, al Espectador, a Semana, a Caracol Radio, a Publímetro, a Quienque y a Ale Heraldo. Vamos a ver si estos medios son capaces o tienen la voluntad ética de retractarse. No lo van a hacer. No lo van a hacer, seguramente. Bueno, esperaremos a ver qué pasa. Y la otra victoria también
que habla Gustavo Petro es la siguiente. Seguimos en la cuenta de Alejandro Carranza. Señor presidente Gustavo Petro, le escribo para informarle públicamente que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Río Negro ha negado la acción de tutela que se interpuso en su contra. Esta acción buscaba obligarlo a rectificar o cesar sus declaraciones sobre posibles riesgos en el proceso electoral del 2026, tal cual busca la Procuraduría en la acción popular. En su providencia, la juez de tutela del despacho judicial analizó detalladamente las manifestaciones realizadas por usted en sus posts y TikTok y estableció textualmente que dichas declaraciones tienen mínimo de justificación fáctica real y de criterios de razonabilidad, y que esta base mínima de sustentación sí aparece acreditada. Esta conclusión se fundamenta, entre otros elementos, en la sentencia del Consejo de Estado de 2018 y en la participación real de Thomas Gregg & Sons en los contratos electorales. Dicho análisis resulta particularmente relevante porque examina hechos sustancialmente similares a los que se debaten en la acción popular que actualmente se tramita ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca a cargo del honorable magistrado Luis Manuel Lazo Lozano. El fallo determina que la sentencia emitida por el Consejo de Estado constituye una decisión en firme y obligatoria, no una simple invitación como erróneamente ha intentado presentar el doctor Ramiro Bejarano. La registraduría está obligada a acatar el fallo del Consejo de Estado y la exigencia de tal cumplimiento no representa una vulneración a derechos fundamentales ni constituye una amenaza inminente que justifique la imposición de medidas cautelares restrictivas en relación con la libertad de expresión presidencial, conforme a lo establecido por la Relatoria Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH. La verdad y el Estado de Derecho prevalecen. Dios delante nuestro. Y por otro lado, en ese pedacito, esa parte, minuto y medio, que tomamos para la intro de este contenido, pues también dijo Gustavo Petro otra cosa que nos pareció increíble, terrible y una desfachatez total. Paloma Valencia promete regalarle 50 billones del presupuesto nacional a las EPS quebradas. Por eso también el anuncio de nuestro presidente: toda EPS que esté en quiebra será liquidada. Ahí está esa gran diferencia. La derecha enriquece al privado, la izquierda fortalece lo público. ¿Qué tal esa propuesta de Paloma Valencia, no? La candidata de la extrema derecha y del uribismo. Es tan capaz esta mujer de decir que el Estado le debe 50 billones de pesos a las EPS. Y entonces ella lo que propone es reconocerlas como una deuda del Estado, titularizándolas, con lo cual el robo ya no sería de 50 billones de corrupción, sino de 100 billones. ¿Ah? Nada más cínico y corrupto. Y esa es la que dice, ahora posa de centro, ¿no? Hágame el bendito favor. Definitivamente, esta gente no puede volver al poder. No puede volver al poder. Por eso necesitamos lograr que Iván Cepeda sea presidente en primera vuelta. Tampoco nos podemos arriesgar a una segunda vuelta. Nada de triunfalismos. La gente, la esperanza en las calles es latente, pero que eso no nos lleve a triunfalismos. El partido se gana el día de las elecciones. Antes no ganamos absolutamente nada. Necesitamos un ejército de testigos electorales, de abogados de escrutinio, una vez más, porque seguramente nos van a robar los votos. Por eso decimos, tiene que ser una votación masiva, donde se vean que incluso así esas imágenes que se vieron en la votación, en la elección de Gustavo Petro, indígenas, campesinos de las zonas más apartadas cruzando en lancha para poder llegar a los puestos de votación. Tiene que ser así. No podemos dejar la tarea pendiente o arriesgarnos a una segunda vuelta en la cual obviamente no vamos a tener garantías. Y aparte, no queremos hacer sociedades con nadie, que se van a necesitar, por supuesto, que vamos a necesitar un acuerdo nacional, por supuesto, pero eso que sea una vez elegido Iván Cepeda como nuestro propio presidente. Ahora vamos a hablar también
de Iván Cepeda, de la campaña, de la estrategia nueva que se va a crear y de las ideas y lo que traigo en esa reunión que les dije el día de ayer a la que iba a asistir anoche. Estaba en esa reunión, después de que se dio esa reunión del pacto histórico, la dirigencia del pacto histórico con Iván Cepeda y también con Aida Quilcué. Para hablar de la propuesta de Paloma Valencia, nos vamos a donde la representante Marta Alfonso, que nos da mucho pesar que ella no haya llegado, que no haya continuado en la Cámara de Representantes. De verdad, esta es una gran pérdida. Marta Alfonso dice, la propuesta de la candidata uribista Paloma Valencia, que busca reconocer como deuda pública los 50 billones de la CPS, es exactamente el tipo de incentivo perverso que explica la crisis del sistema. En economía se llama riesgo moral. Si quienes administran recursos públicos saben que al final el Estado cubrirá el hueco, el mensaje es claro. Gestionen mal. Ustedes pueden gestionar mal, pueden desviar recursos, quebrar el sistema, porque después, fresco, que todos los colombianos como marranos le pagan la deuda. Eso es lo que dice Marta Alfonso. Eso no es corregir un problema, es institucionalizarlo. Además, esta fórmula ya se intentó antes. Después de la crisis del sistema de salud de 2008, el Estado terminó asumiendo enormes deudas acumuladas. En 2019 volvió a hacerse con la llamada ley de punto final, que parecía más una ley de puntos suspensivos, que se repite cada cierto tiempo y que buscaba sanear obligaciones entre EPS, IPS y el Estado. El resultado siempre ha sido el mismo. Se paga la cuenta, se promete que ahora sí se corrigen los problemas estructurales y pocos años después el hueco reaparece. No se puede seguir echando dinero público a un barril sin fondo. Durante décadas se construyó un marco legal y regulatorio que permitió que intermediarios privados administraran billones de pesos de la salud con incentivos profundamente equivocados. La propuesta de la candidata Paloma Valencia suma la continuidad del modelo fracasado en salud, modelo que debemos cambiar de fondo, no de forma cosmética. Entonces, después de leer ese post de Marta Alfonso, después de leer y escuchar la propuesta de Paloma Valencia, podemos decir lo siguiente: el uribismo se disfrazó de palomismo. Palomismo. Totalmente de acuerdo con ese post de Gonzalo Guillén. El uribismo se disfraza de palomismo, pero palomismo. Increíble. Bueno, ¿qué más tenemos que decir? ¿Y qué más tenemos que mostrar? Parte también de lo que se dijo ayer en ese Consejo de Ministros. Gustavo Petro anunció medidas frente a la situación de la nueva EPS. El mandatario explicó que la nueva EPS pasará a estar bajo control del Estado y que deberá implementar la subasta de medicamentos para reducir costos. Además, señaló que ante la falta de avances en la reforma a la salud y la situación financiera de la CPS, llegó el momento de su liquidación. Empresa en condición de liquidación se liquida. Escuchemos a Gustavo Petro, otra parte de ese Consejo de Ministros. Entonces se saca la nueva EPS previo su acondicionamiento económico. Lo primero que esa nueva EPS ya en manos del Ministerio de Salud y del Ministerio de Hacienda debe tener es la subasta de medicamentos, que no han querido hacer los interventores. ¿Por qué? Porque algunos tienen metido, todos vienen de la lista de interventores que hizo el señor Aristizábal en el gobierno de Duque. Y aquí no se ha tenido el valor de cambiar esa lista. El señor Aristizábal tiene muchos contratos en las EPS intervenidas. Yo necesito la denuncia, ministro de Salud, contra él. Y si el interventor sigue escogiendo de la lista de Aristizábal, pues ya sabemos lo que va a pasar. No hay que ser ingenuos. Por eso creo que llegó el momento de la liquidación. Ya no hay... Se lo toma el anterior gobierno, se toma las EPS intervenidas a partir de los interventores de la lista. El Congreso no aprueba la reforma para lograr que las EPS dejaran de ser intermediarios y dejaran de estar quebradas y pasaran a ser administradoras, gestoras de salud. No quisieron. Y la Corte de Constitución, las Cortes viven tumbando los decretos que sacamos, que es para solucionar el problema. Encima embargan a la nueva EPS,
pues despercudámonos. Ya tocó la reforma que no queríamos. Dimos plazo, yo hablé con las EPS, yo quiero salvar a las EPS en otra función. Y la reforma del proyecto de ley en el Congreso traía toda la solución. No quisieron. Pues entonces toca tomar las medidas que toca, de acuerdo a la norma y a la ley. Empresa en condición de liquidación se liquida. Ya no más. Nosotros le dimos más plata que nunca. ¿Por qué siguen quebradas? Porque la deuda es tan grande y como no hicieron reservas técnicas, que era lo que obligaba a las empresas a asegurar. Sabotearon la reforma a la salud en el Congreso. Se burlan de la salud de los colombianos. Se burlan y utilizan los enfermos, los pacientes, los utilizan amplificados por esos medios, los utilizan para atacar el gobierno, para echarle la culpa al gobierno de la crisis en el sistema de salud, crisis que ya sabemos todos viene desde hace muchos años y muchos hemos sido víctimas de ese sistema de salud. ¿Qué pensaron? ¿Que iban a seguir jugando? ¿Que iban a seguir burlándose del gobierno, burlándose de los pacientes, burlándose de los enfermos? Pues no, y aprobamos y apoyamos la decisión que ha tomado Gustavo Petro de liquidar esas EPS que están en quiebra. Esa es una gran decisión, pero ojo, tenemos que estar pendientes y vamos a ver aquí cómo va a actuar el gobierno, el Ministerio de Salud, sobre todo a dónde van a ir esos pacientes, los pacientes de las EPS liquidadas. Y al respecto, Gustavo Petro ha posteado lo siguiente: la orden de liquidar las EPS quebradas, tanto como ordena la ley, no deja a las personas desamparadas en Colombia. Primero, el sistema de prevención ya en acción cubrirá al 100% de la población. Los afiliados de las EPS liquidadas serán atendidos por las EPS que queden como hasta ahora ha sido. Ojo ahí, ojo ahí, ojo ahí. Y ahí tienen que haber controles estrictos. Que vayan a llegar estos pacientes a nuevas EPS que siguen en funcionamiento y vuelvan a pasar lo mismo. Eso es lo que no queremos y es lo que queremos que el gobierno evite. Porque independientemente de época electoral, eso lo tenemos que dejar a un lado. La salud de los colombianos está primero. La entrega de los medicamentos está primero. Y no se puede permitir que esas EPS, con tal de hacerle daño al gobierno, de proteger los intereses personales de unos pocos de sus propietarios, termine en la misma cadena y se produzca un efecto dominó. Que vuelvan a quedar los pacientes lambiéndoles el rabo para que les dé una cita. Que vuelvan a quedar los pacientes lambiéndoles el rabo, y me perdonan la palabra, para que le den un medicamento. Es que lo hemos visto con nuestros propios ojos. Tercero, las EPS que queden desarrollar los sistemas preventivos territorializados para que sean eficaces. La prevención la pagará el gobierno. El sistema que ya desarrollamos y que ya cubre un 50% de la población se traslada a las EPS por territorios. La nueva EPS pública será adscrita al Ministerio de Salud y Hacienda, y el gobierno nacional pagará la deuda que le pertenece directamente a sus acreedores a través del ADRES. La EPS Sabia Salud y Salud Capital sobrevivirán si sus propietarios públicos pagan sus deudas que les corresponden. Las EPS avanzarán en sus sistemas de referencia y contrarreferencia y se girarán los recursos a la red de hospitales clínicas directamente desde ADRES, que ha probado en este gobierno funcionar muy bien. La red pública, por su ubicación en todo el país, desarrollará la salud preventiva y primaria. Los hospitales públicos de atención secundaria y de alta complejidad, como la red primaria y de puestos de salud, será financiada por los gobiernos locales con las transferencias crecientes que logró mi gobierno aprobar en el Congreso. La nación desarrollará y financiará la especialización de los hospitales y logrará la red de alta complejidad en toda la nación. El giro desde ADRES directamente a la República se hará a través de una fórmula matemática y automática que está en pleno desarrollo.
Habla tarifario de costos de la salud y flexible para el control de gastos del sistema. La justicia no debe olvidar que el derecho no es elegir entre EPS que existen en el mundo, sino que el paciente pueda elegir al médico y tener otro diagnóstico. Ese derecho se restablecerá en Colombia tal como estaba prescrito en el proyecto de ley que el Senado no quiso estudiar. Los propietarios de EPS liquidadas cuya deuda no se pueda financiar con la liquidación asumirán las deudas que falten. Se expedirá decreto y proyecto de ley al respecto. Las medicinas serán compradas por el método de subasta inversa y abierta a cualquier vendedor capacitado con suficiencia financiera y pagada por el gobierno también a través de la ADRES. El gobierno producirá, como ya lo hace, e importará medicinas. Al contrario de lo que dice la congresista Marlene, se deja desamparada a la población si queda afiliada a EPS quebradas. Mantuve las EPS esperando una salida tranquila y negociada a través de la ley, pero la realidad fue el sabotaje permanente de senadores pagados por esas mismas EPS. ¿Qué fue lo que dijo Marlene Castillo? La representante de la Cámara, Marlene Castillo, advirtió que la orden del presidente Gustavo Petro de liquidar las EPS en crisis podría afectar a más de 25 millones de colombianos. Quien responde por su vida y su salud, cuestionó a la congresista y señaló que la nueva EPS no tendría la capacidad administrativa ni financiera para asumir esa carga y alertó que la medida pondría en riesgo el sistema de salud. Ahí está entonces la respuesta que le ha dado Gustavo Petro a esta señora representante a la Cámara. A propósito, esa no pasó, ¿no? Esa no pasó. Dice por aquí Canela, a esa señora, ¿qué le pasa? Bruta. Si así fuera, entonces casi todo un país estaría afectado con tantas EPS que se liquidaron antes del gobierno Petro. Por eso es que se ahogó. Señora, porque usted cree que todo lo que pasa en el país es culpa de Gustavo Petro. Póngase seria. Y pensar que esa descocada señora pudo ser presidente. De la que nos salvamos, ¿no? Esa era la vice de Rodolfo Hernández. Y por supuesto, después de esta decisión de Gustavo Petro, hemos visto las reacciones de los expertos, ¿no? Expertos como Denis Silva, que le da pantalla en Caracol y dice lo siguiente, miren lo que dice Denis Silva, vocero de los pacientes en Colombia, se refirió a la orden del presidente Gustavo Petro de liquidar las EPS que estén en quiebra. Dice Denis Silva, el señor presidente de la noche a la mañana sale a improvisar y crear pánico. No conoce cómo funciona el sistema de salud, aseguró. Denis Silva. Cuando escucho este nombre, dice que representante de los pacientes en Colombia, cuando escucho este nombre me acuerdo de Wilson Arias, claro que sí. Miren, ¿quién es Denis Silva, el experto al que le dan pantalla en esa cloaca de desinformación como lo es Caracol? Miren esto. Le gané a un supuesto representante de los pacientes ante la justicia. Un juez de la República acaba de fallar a mi favor, reconociendo que mis pronunciamientos frente al señor Denis Silva son válidos, no vulneran su derecho al buen nombre y se enmarcó en la crítica protegida constitucionalmente. El señor Denis Silva, que supuestamente representa a los pacientes y es un férreo opositor de la reforma a la salud en Colombia, tiene más de 24 propiedades. Las tiene distribuidas en todo el territorio nacional y en algunas de ellas, que están ubicadas en sectores pudientes de Bogotá, las reporta como oficinas de su asociación, cuando serían apartamentos familiares. ¿Quiénes son los financiadores de su tarea antirreforma a la salud a través de todos estos años y quiénes le han financiado su defensa de las EPS? El señor Denis sí fundó la Asociación Colombiana Saludable. Lo hizo con un patrimonio de 1.200 millones de pesos y ahora esa asociación recibe donaciones de las farmacéuticas. Relación farmacéuticas, organizaciones de pacientes que merece serios cuestionamientos, tal como antes lo he denunciado. No me van a silenciar. Seguiremos luchando desde el Congreso de la República por la reforma a la salud, por la dignidad de los pacientes y un sistema de salud transparente que llegue a todos los territorios. Los bulos, mentiras y lawfare de los operadores y activistas de la derecha los he venido derrotando y así seguirá ocurriendo. No esperen que yo decline. Y repito, venceremos a los mercaderes de la vida. Ese es el representante, el experto representante de los pacientes en Colombia, ganándose el billetote a costa de la salud de los colombianos.
Dejamos el tema de las EPS. Esperamos que el gobierno maneje esta situación acertadamente, que no se sigan presentando y que si es necesario crear brigadas, ejércitos de inspectores de la Supersalud e inspectores o del Ministerio de Salud para que se den cuenta, para que denuncien, para que judicialicen a todas esas EPS que se están burlando de los pacientes, que están siendo utilizados por estas mismas EPS para no aprobar una reforma a la salud necesaria y conveniente en Colombia. Ojalá, señor presidente, que esto le salga bien. Son nuestros deseos, que todo salga bien y que los pacientes reciban por una vez una atención digna, que los medicamentos sean producidos en Colombia, porque ni siquiera un ibuprofeno hacemos acá, y que sean distribuidos de la forma correcta, que nadie tenga que llevar del bulto por la decisión de Gustavo Petro de quebrar esas EPS, algo, de liquidar esas EPS que estaban en quiebra, algo que decimos nosotros tenía que hacerse. Pero tenemos también que exigirle al gobierno una solución, una estrategia que no deje a los pacientes allá pidiendo unos medicamentos, lambiéndoles a esas EPS para que les entreguen los medicamentos, para que reciban una autorización para un examen. Esperamos el mayor control por parte del gobierno, porque como siempre lo he dicho, se sabe que están saboteando, que sabotearon todas las reformas en el Congreso, incluida la reforma a la salud, pero también sabemos que están saboteando la entrega de medicamentos y la atención a los pacientes. Lo están haciendo estas EPS para que la reforma a la salud en Colombia no se apruebe. Lo esperamos. Confiamos en vos, Gustavo Petro. Mira. Colombia con C, magazine virtual. Bueno, cambiamos de tema. El día de ayer les informé que iba a asistir a una reunión que era con el concejal Cuesta y el gran grupo que él dirige, el grupo de Besos por Bogotá. ¿Qué pasó en esa reunión? Resulta que la reunión, pues primero que todo hubo un concierto fabuloso de un artista chileno y su hijo, un autor, cantautor espectacular, la verdad, qué talento tan grande. Estuvimos también con la señora Alba Cano, también fuente de inspiración y mi admiración total para Albita. Si nos está viendo, le envío un fuerte abrazo y nos veremos este 28 y el 11 de abril, que me regaló el concejal Cuesta una entrada, una boleta para el concierto que vamos a asistir el 11 de abril, y de paso pues aprovecho y me celebro los cumpleaños, que hace rato estoy que me pego una rumbita. Yo cumpleaños el 13 de abril. Ya saben, alisten ahí los regalos, ¿no? Mentiras. Pero cumpleaños el 13 de abril, entonces el 11 de abril hay un concierto, pues vamos a aprovechar para distraernos un rato, para desconectar un rato y disfrutar de una buena música y seguramente de un gran concierto. Listo, entonces, reunión con el concejal José Cuesta, reunión con Besos por Bogotá. Después de esa reunión que ellos tuvieron, el dirigentes del Pacto Histórico, concejales, representantes a la Cámara electos, senadores, en fin, tuvieron una reunión privada con Iván Cepeda y Aida Quilpué para definir las estrategias que a partir de ahora se van a llevar a cabo para la campaña de Iván Cepeda. Entonces, cuando termina esa reunión, Iván Cepeda da estas declaraciones a los medios. Acaba de terminar la primera reunión entre la bancada del Pacto Histórico recién electa al Congreso y nuestro candidato Iván Cepeda para organizar el triunfo en primera vuelta. Vamos a tener diálogos puntuales con muchos sectores, con los empresarios, vamos a hablar con los sectores que hacen parte de las organizaciones juveniles, femeninas. En fin, triunfo en primera vuelta, que es lo que se está hablando. Y ahora nos viene una tarea ardua, una tarea incesante, una tarea que debemos hacerla con responsabilidad. Ustedes en su posición, nosotros en nuestra posición, los líderes políticos también en su posición, pero todos juntos en busca de un objetivo: ganar en primera vuelta. Hablamos que se necesita más de 12 millones de votos.
No podemos quedarnos cortos. No podemos pasar a segunda vuelta. ¿Que podemos ganar en segunda vuelta? Sí, pero no quiero que se peque de triunfalistas. No queremos que se peque de triunfalistas. Aquí en Colombia somos muy dados a eso. He escuchado incluso que ya la gente ve a la Selección Colombia como campeona del mundo, sin haber empezado ni siquiera el partido y sin haber empezado ni siquiera el mundial. Entonces, nada de triunfalismos. Que tenemos esperanza, ilusión y toda la fe puesta en que Iván Cepeda y vamos a lograr lo que sea el presidente en primera vuelta. Sí, esa ilusión no la vamos a perder, pero las cosas se hacen, no solamente se hablan, las cosas hay que hacerlas y hay que hacer la tarea. Entonces, como parte de esa estrategia y parte de todo lo que nos viene, porque es un gran reto, esto no está ganado, hay que definir estrategias para que esa colectividad, para que todos logremos llevar a Iván Cepeda en primera vuelta, elegirlo como presidente en primera vuelta. Durante ese encuentro, Iván Cepeda aseguró que junto a su fórmula vicepresidencial, Aida Quilpué, iniciará un recorrido nacional y ojalá también internacional, ¿no? Ojalá, por supuesto que eso está también en los planes. Un saludo a mis colombianos en el exterior, por supuesto que sí. Entonces, se empieza una gira nacional e internacional para fortalecer ese proyecto político y trabajar de la mano de los sectores sociales que más necesitan apoyo en Colombia. También Iván Cepeda no descarta alianzas con distintos sectores para las elecciones presidenciales. Tras reunirse con congresistas del Pacto Histórico, confirmó conversaciones con el exministro Juan Fernando Cristo. Escuchemos un poco de Iván Cepeda. Estamos haciendo los anuncios en cada uno de los momentos, no adelantamos en qué va a consistir ese proceso de convergencia con otros sectores, pero se puede tener la certeza de que vamos a un encuentro con sectores provenientes de otros toldos y de otras corrientes políticas para conformar un bloque que, repito, será ganador en primera vuelta. ¿Se habla del exministro Cristo que va a llegar esta? Bueno, ganadores en primera vuelta. Esa es la estrategia. Entonces, yo les dije ayer, iba a traer, pues, documentación, más que documentación, registro fílmico, registro a través de video de lo que hablamos ayer en esa reunión y por parte del concejal José Cuesta, cuál piensa él y compartimos plenamente cuál debe ser la estrategia para llevar a cabo. Nos encanta el punto 3 que destaca José Cuesta, el concejal de Bogotá. Escuchen los apartes de la conversación, de la reunión que tuvimos el día de ayer y tenemos que comenzar desde ya a echar a rodar esa campaña ya enfocada a la presidencia de la República. Estamos esperando el sorteo de los tarjetones, que es una de lo que se está esperando para imprimir la publicidad y para ver cómo se va a llegar. Aquí lo que nosotros tenemos, antes de escuchar al concejal José Cuesta, y estamos, repito, totalmente de acuerdo, lo hemos dicho aquí con anterioridad, lo hemos dicho aquí desde hace mucho tiempo, decíamos la repartida de los periódicos, por ejemplo. Hace falta un proceso de comunicación real y eficaz. Hace falta un proceso de comunicación real y eficaz. ¿Por qué? Porque pensamos desde nuestra posición sin criticar, no se trata de criticar, simplemente queremos aportar, como muchas personas quieren aportar y muchas veces nuestras ideas se ven limitadas por los comités que han sido creados. Entendemos todo esto, no puede llegar cualquiera de hablar, pero sí tienen que recapacitar en la campaña. Primero que todo, que la campaña austera se hace con la gente. No podemos encerrarnos y esto y de aquí no nos salimos. Eso no puede pasar y eso nos llevaría a una derrota. No estamos diciendo que es que nosotros somos los chachispirudis, no. Hay muchas cosas que no se están haciendo bien y lo decimos desde la parte publicista, desde la parte de comunicación. El periódico, excelente. Mostrar los logros del gobierno, excelente, pero faltan imágenes fuertes, no necesariamente censurables, no, imágenes que en realidad convenzan. ¿A quiénes? ¿A quiénes tenemos que convencer?
Pues al abstencionismo. Ahí hay un alto porcentaje. Los petristas, digámoslo así, petristas cepedistas, ya sabemos y tenemos claro nuestro voto. El uribismo, que se puede trabajar, se puede meter ahí a ver qué se puede hacer, pues claro, no se puede descartar. No se puede descartar, aunque es casi imposible sacar uribistas y traerlos a este lado. Pero queda el abstencionismo. La gente apática a la política, la gente que incluso no ha inscrito, nunca han inscrito su cédula, repetimos, ya quedan menos días para ese 31 de marzo, día en que vence la inscripción de cédulas, la inscripción de cambios o los cambios de vivienda, los cambios de ciudad, los cambios de país. Esto lo tienen que hacer antes del 31 de marzo de este 2026. Ya quedan pocos días, tanto en Colombia como fuera del país. Entonces, el abstencionismo, ¿cómo se va a crear una estrategia de comunicación también que abarque estos tres pilares, digámoslo así, pero muy enfocados en los abstencionistas? Escuchemos lo que se habló ayer en la reunión que tuvimos con el concejal José Cuesta y con ese grupo maravilloso como lo es el grupo de Besos por Bogotá. Ahí va. Donde tuvimos la oportunidad de estar presentes. La dirigió como corresponde el candidato a la presidencia de la República, Iván Cepeda, y también estuvo presente la vicepresidente, candidata a la vicepresidencia, Aida Quilcue. Las grandes decisiones que se tomaron en el día de hoy, y para mí es enormemente satisfactorio poderles compartir estas decisiones. La primera, como bien lo dijo y me acaba de contar Osvaldo, ya salió el candidato Iván Cepeda a transmitir esta decisión. Se ha convocado a toda la militancia, simpatizantes y votantes por el pacto histórico, que se pueden calcular perfectamente en 5 millones de personas, pues de acuerdo al más reciente registro electoral. 5 millones de colombianas y colombianos votamos por el pacto histórico. Seguramente son 4 millones los que están escrutados allí, pero pues ustedes saben que en ese mundanal de votos hay un montón de gente que termina anulando el voto, etcétera, etcétera. Son 5 millones de colombianos que hoy estamos en el terreno y en el territorio trabajando por la campaña presidencial ahora. Ustedes lo saben muy bien, tenemos del orden de 41, 42 representantes a la Cámara, perfectamente pueden ser 3 más. Seguramente vamos a llegar hasta el número 27 en el Senado de la República. Esto es absolutamente histórico. Y tomando en consideración este hecho concreto que acabo de mencionar en cifras, la determinación de la Dirección Nacional del Pacto Histórico es que vamos a ganar en primera vuelta. Eso implica entender que esto ya es parte de la campaña. El candidato a la presidencia, Iván Cepeda, que vamos a adelantar desde hoy mismo la campaña de la seducción, de la pedagogía y del enamoramiento de 7 millones de colombianos más. Casi 1 por 1. Es la operación que hemos decretado que se comience a desarrollar de manera generalizada, con mucho arte, con mucha creatividad, tal como lo hicimos en la campaña del presidente Petro, con las uñas, sin mayores recursos, pero con el corazón gigantesco y henchido realmente de emociones y de convicciones, que volverán a ponerse al día y en la agenda política la realización de cuantos canelazos sean posibles, de cuantas ollitas comunitarias sean necesarias, pero nos vamos a meter en estos escasos 2 meses y medio a lograr ganar en primera vuelta. Y él ha dicho que es necesario desplegar 2 estrategias. Yo le quiero agregar una. Él dice que hay que desarrollar el trabajo sobre lo que sería el círculo del petrismo. Eso lo llaman los expertos
el voto duro del petrismo, que está en Bogotá, por ejemplo, en Ciudad Bolívar, en Bosa, en Suba Popular, en los Cerros Orientales, en Rafael Uribe, en Usme, etc. En Masurén. Entonces, la estrategia tiene que ver con el impulso del proceso de desarrollar el caminar y el ratificar el círculo del voto petrista. Del otro lado, una cosa que me imagino que está generando ahora mismo la controversia, si ya apareció, vamos a trabajar sobre los circuitos uribistas. ¿Qué es eso? Pues hay sectores de la sociedad colombiana que están, sin duda alguna, de tiempo atrás, ahora mismo, vinculados por muchas razones con esas convicciones políticas. Esa es la razón por la cual ha hecho él un énfasis especial en Medellín. Y trabajar esto, que no es nuevo, porque ya lo ha hecho el presidente Petro en la campaña del 22, nos permitió liberar Antioquia. Y eso nos permitió, por ejemplo, lograr que la gente cantase Antioquia no es Uribe. Y, por ejemplo, la segunda fuerza política más importante de Antioquia hoy es el Pacto Histórico. De tal manera que él está diciendo que ese propósito estratégico que es ganar en primera vuelta implicará, dice Iván Cepeda, que podamos avanzar en ese proceso de construir el desarrollo electoral sobre los circuitos petristas y sobre los circuitos del uribismo. Yo añadiría uno, no tuve la oportunidad de hablar porque ya luego se fue Iván Cepeda, yo había pedido la palabra y iba a decirle, ojalá hubiese sido delante del candidato a la presidencia Iván Cepeda, que faltaba, en mi opinión, otro circuito. Si la estrategia está pensada en trabajar los surcos del voto petrista y los surcos del voto uribista, falta uno, que en mi opinión es el más importante. Y tiene que ver con lo siguiente, con toda esa cantidad enorme de votación que hubo en las elecciones del Congreso recientes, deben estar llegando a bordear perfectamente el 60% del total de 40 millones de colombianos que estamos habilitados para votar. Debe ser como entre 57% o 60% quienes fuimos a las urnas. Eso explica el milagro político de por qué la fuerza política del Pacto Histórico tiene casi 27 senadores hoy. Eso es completamente inédito e histórico, porque hubo un aumento de la participación electoral. Pero con todo ello, queda un 40% de gente que no fue a las urnas. Y es lo que yo le quería decir hoy al candidato Cepeda. A esa estrategia, que la comparto plenamente, hacer todo el trabajo, digamos, de actividad de promoción, pedagogía electoral sobre los circuitos electorales del petrismo y los circuitos electorales, o sea, los votos y los territorios en donde hay votaciones significativas del uribismo para disputarlo, mediante ideas, conversaciones, diálogos, información clara y nítida. Pero le quería decir que, en mi opinión, queda el circuito más importante, que es el que nos permite llegar, sin duda alguna, al triunfo electoral el próximo 31 de mayo, que es el circuito ciudadano, la trocha ciudadana. Digamos que en el circuito de los votantes del petrismo estamos todos los que ya estamos acá, los convencidos. En el circuito del uribismo me parece una tarea importante, es un reto significativo, es entrar a disputar en el ámbito político, cultural y democrático mediante controversia, diálogos, concertaciones, el voto del uribismo, que perfectamente lo podríamos transformar, voltear en un porcentaje determinado. Pero donde, en mi opinión, y eso se lo quiero decir con todo el respeto a nuestro candidato Iván Cepeda, podemos desarrollar un trabajo mucho más intenso, prolífico y fecundo, es en lo que yo llamo la ruta ciudadana, en donde está conformado por dos variables: los abstencionistas y los indecisos. Si nosotros
desarrollamos un trabajo sistemático, sistematizado, de pedagogía, de convicciones compartidas, de persuasión, de discusión, de evidencias políticas, en esos 3 circuitos que acabo de mencionar, priorizando el tercero, que es el que fundamenta lo que yo denomino las revoluciones ciudadanas. Vuelvo e insisto, exactamente en el circuito petrista estamos ya los convencidos con el progresismo. Del otro lado hay un reto interesante, voltear gente desde el punto de vista ideológico, pero en donde hay mayores posibilidades de diálogos democráticos es en ese 40% de gente que no fue a las urnas. 40 por 4 significan 16 millones de personas. Que probablemente con la realización del presidente Petro están más cerca de nosotros que de la señora Paloma. Así es. Paloca. Y por eso, Paloma Valencia. Paloma Están más Valencia. cerca de nosotros que de esa fórmula o la otra, que es una fórmula más extremista, que es la de Abelardo de las Priella. Ahí tenemos que hacer la gran apuesta. Seducir, convencer, Y neutralizar. persuadir, a partir de desplegarnos, a timbrarle para que la gente nos abra la puerta y poder no solamente entregar de manera mecánica, industrializada, el volante o los periódicos, sino poder garantizar diálogos que permitan efectivamente avanzar en los procesos de conquista basados en la persuasión para lograr un objetivo, que es que efectivamente el próximo 31 de mayo volvamos efectivamente a poder soñar, sentir y estar absolutamente logrando una segunda victoria política para seguir profundizando la revolución del proyecto progresista. Por lo tanto, tenemos que insistir que el 31 de mayo este país se juega un dilema. O continuamos en la senda de la claridad, del progresismo, de la justicia social y de la equidad, o retrocedemos al mundo del oscurantismo, al mundo de los falsos positivos, de las chuzadas y de la persecución contra todos los demócratas y defensores de los derechos humanos. Si estamos absolutamente claros en esto, nos vamos a rasgar las vestiduras y a dejar la piel en la campaña. Bueno, esto es muy importante. Deje cuenta que él es mi teleprompter ahora. Claro, hay mucha gente que no votó porque no tenía inscrita la cédula en el momento indicado y en el territorio indicado. Gente que llegó, por ejemplo, de la costa. Oye, y me salen con unas cosas. Venga, concejal, que ¿por qué no nos garantiza el transporte de aquí a Huachica? Pues a esta gente le estamos diciendo que tienen hasta el 31 de marzo para poder inscribir su cédula en Bogotá o cambiar el lugar de votación, y como nos está escuchando mucha gente por fuera de Bogotá, para que puedan hacer sus inscripciones respectivas en los territorios en donde necesitan votar. Recuérdenlo, hasta el 31 de marzo, lo cual significa que nos quedan muy pocos días, nos quedan exactamente 15 días. ¿Qué otra anotación importante? Los colombianos en el exterior tienen el mismo tiempo para poder efectivamente hacer el cambio del lugar donde necesitan votar. Eran las palabras del concejal José Cuesta en esa reunión. Aquí tenemos un video también que ha sido publicado por el concejal en su cuenta de X. Ahí vemos momentos, vea, ella es Al Bacano, y ahí están los músicos, la gente bailando, en fin, yo estaba por ahí en el ladito. Muy buena esa reunión y muy buenas las conclusiones que dejó y muy bueno lo que se dijo, y estamos entonces en marcha. Nos ponemos en marcha, dispuestos a lograr esa victoria de Iván Cepeda en primera vuelta. Pero repito, tenemos que crear estrategias de comunicación efectivas que le lleguen a las demás, a ese abstencionismo que, como escuchamos al concejal José Cuesta, también es uno de los pilares de esta campaña. Lograr convencer con fundamento, con argumento,
a todas esas personas que son muchas veces apáticas a la política. Es una tarea de todos nosotros. Y uno de los factores importantes es eso, ¿no? Mucha gente no ha inscrito la cédula y tenemos o tienen hasta el 31 de marzo de este año para hacerlo, para cambiar su lugar de votación. Ahí vemos a la señora Albacano, espectacular ayer ese momento con ella, ¿no? Un homenaje a la gran figura, véala, ella es Albita Cano, que si nos está viendo, entonces le enviamos un fuerte abrazo. Bueno, llegamos así a las ñapitas, al vendaje y al bonus track que tenemos preparado para todos ustedes aquí en Colombia con C. No se me vaya, que aún hay más. Primer ñapita, un anuncio que hace Gustavo Petro y que ha sido publicado. Esto está fresquito, está calentito. Mi visa hacia Estados Unidos como presidente me fue devuelta hasta el final del mandato. Después, realmente no necesito visa, pero espero, dado que no hay razón alguna para estar allí, que se me retire de la lista por decisión propia del gobierno de los Estados Unidos. Había Europa y el resto del mundo. No tengo problema para viajar. Primer noticia entonces, primer ñapita, se le retira la visa, se le devuelve la visa, se le devuelve la visa a Gustavo Petro hasta el final de este mandato, y lo que espera o esperamos todos también es que sea retirado de esa lista Clinton. Entonces comenzamos con esa buena ñapita. Segunda ñapita, y esta es una ñapita seria. Gustavo Petro denunció ayer en ese Consejo de Ministros que el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, está siendo amenazado de muerte por Federico Almanza, presunto testaferro del cartel de las marionetas. Hay una mafia, según Gustavo Petro, intentando tomarse por la fuerza las tierras de los campesinos. Esto no puede quedar en silencio. Escuchemos. Importante, presidente, lo de Puerto Boyacá. Ustedes lo están amenazando por eso. Así es. De muerte. Así es, presidente. ¿Y es quién? Almanza. Sí, hay un señor Almanza el ministro de Defensa, tome nota. El señor Almanza quiere matar al director de ANT. Entonces, todo el campesinado de Reforma Agraria Magdalena Medio tiene que ser cuidado. La policía debe tener una unidad, de eso he hablado varias veces, especializada en la protección de campesinos beneficiarios de Reforma Agraria, porque la mafia quiere tomarse los terrenos de los campesinos, habiendo sido bienes de extinción de dominio. Está en toda una ofensiva para recuperar los bienes y, entre otras, logra unas sentencias favorables o quiere lograrlas. Y eso no puede ser en Colombia, devolverle los bienes a la mafia, imagínense. Toda una contrarreforma total sí, a nuestra posibilidad de Estado Social de Derecho. Sí, Felipe Harman. Aquí hemos respaldado, hemos dado visibilidad a su gestión y hemos dicho, Felipe Harman es de los mejores funcionarios de este gobierno. Esperamos, no sabemos si eso se puede hacer, que continúe al frente de la Agencia Nacional de Tierras y que, por favor, ahí le dijo al ministro de Defensa, hay que cuidar a Felipe Harman. Por supuesto, sabíamos que en un país como Colombia, desafortunadamente, estas acciones de Felipe, con dos cojones, de ir a metérseles por allá, a las fincas que tenían hectáreas enteras, tenían usurpando al Estado, incluso sacando beneficios en tierras que son de los campesinos y tierras que muchas veces ya habían sido entregadas, muchas por los paramilitares. Recordamos esa imagen, que hasta las vallas ahí están de fincas que habían sido entregadas y seguían en manos de estos bandidos. Gravísimo lo denunciado por el presidente Gustavo Petro. Gravísimo, gravísimo, y que se pongan de inmediato más escoltas, que se refuerce su seguridad, a la seguridad de Felipe Harman nos referimos, porque es
un gran funcionario, de los funcionarios destacados de este gobierno, funcionarios que está trabajando por el bienestar de los campesinos y de, por supuesto, el bienestar de nuestro país. A Felipe Harman lo quieren asesinar porque reparte los bienes de la mafia a los campesinos. El cartel de las marionetas de Antioquia y Caldas recibía los bienes de la SAE y se los devolvía al narcotráfico en el gobierno de Iván Duque. Escuchemos. De Colombia. Ciénaga Corralito es un ejercicio ejemplar por varias razones. Como los campesinos no podían acceder, por un lado, estaban estos bienes fiscales de alias Fritanga, hace 15 años en la Sociedad de Activos Especiales y no se habían podido entregar. Pero esos bienes fiscales traslapan con la ciénaga, o sea, no son necesariamente titulables. De alrededor de las 250 hectáreas, el 60% de los bienes son ciénaga, pero los campesinos tampoco podían acceder a la ciénaga. Y el bien fiscal estaba indebidamente ocupado, incluso no le pagaban arriendo a la SAE, ese desalojo lo hicimos ayer. La ministra estuvo el sábado y ahí encontramos otra situación. Entonces, por un lado estaban los predios de Fritanga, que no le dejaban acceder a la gente a la ciénaga, pero por otro lado estaban los diques perimetrales que estaban secando la ciénaga. De unos predios de inversiones CRT, BB, SAS, de la familia Barguil, en CRT. Entonces, por un lado, el dique perimetral disecando la ciénaga, que comenzó su demolición, incluso nosotros ya emitimos la resolución 2026 que termina en 87896 del 14 de marzo, que ordena desde la Agencia Nacional de Tierras, bajo la disposición del decreto 174, la orden de policía de demoler el jarillón. Entonces, ahí se combina todo, se combina acaparamiento de baldíos, acaparamiento de bienes fiscales, disecación de la ciénaga, la muerte de la ciénaga y campesinos defendiendo el terraplén porque sembraron unas matas de plátano. Entonces, hoy los campesinos que estaban defendiendo el terraplén ya tienen 180 hectáreas y probablemente vamos a llegar a las 250 con un previo aledaño en un trabajo articulado que hicimos en la SAE. Era Felipe Harman como parte de su intervención el día de ayer en ese Consejo de Ministros. Y hablando de Felipe Harman, pero entonces noticias buenas, como ha sido su labor al frente de esta Agencia Nacional de Tierras. Dice Gustavo Petro, así afrontamos la emergencia en Córdoba, con justicia social, más tierra fértil para el campesinado y más tierras de la ciénaga desecada para el agua. Estoy aquí en Cerete, estoy aquí con el compañero Carlos Llanes. Carlos Llanes está acá. Jorge Viloria, vicepresidente de Asoparcel. Rafael Hernández, secretario de Asoparcel. Bueno, estos manes son los luchadores por la ciénaga de Corralito. La ciénaga de Corralito es un baldío. Sí, señor. Ellos vienen en esta discusión jurídica desde hace más de 40 años. 40 años. De que son una reserva de baldíos de la nación que se ha disecado por la ocupación de distintos terratenientes. Cuéntenos un poquito de esa lucha, a ver, ¿quién nos cuenta? En el caso de Corralito, hay un sector que lo tiene el señor Humberto Duque, convertido en potrero para engordar ganado, y que en estos momentos eso pertenece también al humedal de Corralito. Distintos predios y distintos latifundios que ocuparon bienes baldíos de la nación. Sin embargo, el día de hoy estamos en una finca muy importante aquí que estaba en manos de la SAE. Esta finca tiene una traza de que en su momento fue de Don Mario, que después fue un señor alias Fritanga, y que a partir de hoy la tiene la Agencia Nacional de Tierras. Estamos hablando de una finca de 183 hectáreas. Esta finca tiene una cosa muy importante aquí, lo venimos discutiendo con los compañeros. Tiene acceso a la ciénaga y el playón, pero también es tierra titulable, o sea, tiene ambas combinaciones que va a permitir que los compañeros accedan a la tierra. Estamos hablando de que ellos mismos han asumido la discusión y la defensa de los baldíos de la nación durante más de 40 años, que este fue un deslinde que se corrigió en este gobierno, que se reglamentó en el 2024, y que hoy, después de 40 años, por fin los campesinos van a tener seguridad jurídica de tenencia en la tierra y derecho a explotar los baldíos y los bienes fiscales de la nación, como son estas hectáreas. ¿Qué opinan del día de hoy en el marco de esa noticia histórica que significa la recuperación de la ciénaga? No, nosotros estamos muy agradecidos de la Agencia Nacional de Tierras con la presencia suya aquí, que nos va a entregar este predio
y vamos a tener exceso de sembrar, porque nosotros en esta inundación perdimos la economía campesina y con el favor de Dios la vamos a recuperar. Sí, por aquí. Sí, le agradecemos mucho al señor presidente Gustavo Petro, ya que gracias a él, a su intervención, Dios sabe cómo hace las cosas. Esta inundación que se dio por acá, pues si no se da esa inundación prácticamente no se estuviera dando esto. Así es. Gracias a Dios las cosas no son de todo mal. No hay más palabras, más que agradecido, muy agradecido porque muchos años esperando esto. Bueno, muy bien, el compa. La Ramiro. verdad es que para nosotros también es motivo de gratitud hacia el doctor Gustavo Petro y también a usted, doctor Felipe, por Bien. habernos gestionado eso con mucho tiempo ya y que hoy nos ha dado esta sorpresa a nosotros. Oye, porque para mí es una sorpresa esto hoy de que podamos recibir esta finca para nosotros poderla cultivar y así conseguir el pan de cada día para el sustento de nuestras familias. 40 años de lucha, 40 años de discusión jurídica sobre los bienes malditos de la nación. Hoy por fin pueden tener acceso a la tierra, hoy por fin ese reglamento no solamente es papel, sino también es tierra para el que la trabaja. Aquí estoy con 3 inmensos luchadores por los baldíos de la nación, muy bien formados, pero además que entienden que la ciénaga es un ecosistema de agua que también hay que cuidar ambientalmente, que también hay que preservar, que aquí muchos de ellos también son pescadores. Cuéntale un poquito a la gente qué significa la cultura anfibia, que eso no lo conocen al interior del país. ¿Qué es ser cultura anfibia? ¿Qué es ser hombres anfibios? Son pescadores en invierno. ¿Y en verano? Y en verano cultivadores. La parte que nos queda de los playones que nos quedan para nosotros aprovechar esos playones para así cultivar maíz, cultivar pepino, hortalizas en estos momentos y aprovecharla para nosotros desarrollar nuestros cultivos. Nosotros en el gobierno de aquí de cambio hemos visto que tenemos aquí un director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, que se ha amarrado los pantalones, se ha sudado la camiseta, entregando tierras y fincas de los grandes mafiosos de este país. Para eso necesitamos más recursos, para eso necesitamos la jurisdicción agraria para recuperar todos estos baldíos de esta ciénaga. Bueno, desde la ciénaga de Corralito, con estos compañeros aquí presentes, muy contentos, hoy recibiendo más de 180 hectáreas. Un gran abrazo, Plan Córdoba continúa. Plan Córdoba continúa. Gracias a esos campesinos luchadores, 40 años llevan luchando por el agua, ¿no? Y por que esta tierra vuelva a manos campesinas. Excelente, excelente video. Gracias, Felipe Harman, y por supuesto, gracias, presidente Gustavo Petro. Qué buenas imágenes. Por acá dice Orrotush López. La recuperación del agua es vital. Los nacidos en comunidades indígenas así lo creemos y buscamos hacérselo entender a los demás. El agua es la madre, un ser sintiente, dador de vida. Por eso la protegemos. Gracias, Petro, por devolver a la tierra lo que la fundamenta, el agua. Qué buenas imágenes, qué buen post de Orrotush López. Excelente, excelente ñapita, ¿a que sí? Y vamos, con buenas ñapitas, vamos a irnos llenos de alegría, llenos de orgullo de nuestro país. Y sobre todo también de este tema de la erradicación de cultivos, la sustitución de cultivos ilícitos. En el Consejo de Ministros liderado por Gustavo Petro el día de ayer, se mostró como parte fundamental de la sustitución de cultivos ilícitos. Gustavo Petro presenta los productos de los programas que han nacido, chocolates, café y proyectos liderados por Gloria Miranda. Y aquí vemos esas imágenes, vean los productos, miren, ahí están más productos, excelente, excelente, pero escuchemos una parte de lo que dijo Gustavo Petro al momento de esa presentación. A ver, aquí lo tengo, no se me vaya. Estos productos que tenemos aquí, yo no puedo comer, pero muéstreme. Aquí dice Pis Chocolates. Esto viene del Cañón del Micay, creo. ¿De dónde? Tumaco.
Putumayo, Popayán, de zonas de sustitución ya de cultivos de hoja de coca. Hay 42.000 hectáreas inscritas de 30.000 familias que en Putumayo, Nariño y Catatumbo fundamentalmente ya están en este proceso. Lo hacemos solos, gracias a la confianza del campesinado cultivador de hoja de coca con nosotros. Hay que impedir el engaño. Me dicen que Araña quiere, después de la sustitución, traer semillas de hoja de coca de Bolivia más productivas. Que se olvide de ese paseíto si lo está pensando. Pero este es el camino. Chocolate colombiano de alta calidad sin cadmio. Mis chocolates. Uy, a mí me encantan los chocolates. Me antojé. Gustavo Petro dice que no puede comer. Ay. El dulce, el chocolate, Dios mío. Pero es que el producto colombiano, el chocolate colombiano es delicioso y me imagino que estos productos también tendrán un sabor espectacular. Como todo lo hecho en Colombia. Así es. Muy buenas imágenes, de verdad. Gracias también, Gustavo Petro. Resaltamos la labor de Gloria Miranda, uno de esos liderazgos también jóvenes que hay que destacar y que esperamos que continúen al frente de su gran labor, porque definitivamente la sustitución de cultivos es parte fundamental, de cultivos ilícitos, es parte fundamental de la transformación de los territorios y por consiguiente todo eso que trae la buscada, la añorada paz total, pilar de este gobierno de Gustavo Petro. Llegamos así al final de este video. Antes de irnos, una noticia también. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema negó la acción de tutela que presentó el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, en contra de las Salas de Casación Penal y Especial de Primera Instancia, quedando en firme la condena a 95 meses de prisión por paraco. Y es antioqueño. Llegamos entonces ahora sí al final de este video. Esperamos que haya sido de su total agrado. Les enviamos un abrazo ancestral a toda la comunidad Colombia con C, residentes en Colombia y por supuesto a los colombianos en el exterior, que tenemos una gran audiencia fuera del país. Un abrazo enorme tanto a los colombianos aquí en nuestro país y por supuesto a los colombianos en el exterior. Los tenemos en mente, los tenemos en cuenta, no los vamos a olvidar y estaremos atentos, pendientes a que desde aquí, desde Colombia, también se les envíe un mensaje a ellos, porque ellos también son parte de Colombia. Abrazo, mis colombianos en el exterior. Gracias eternas, totales e infinitas en lo que nos queda por decirles. Que se suscriban también al canal. Las personas que no lo han hecho es totalmente gratis. Que se suscriban, que activen la campanita. Las personas que están suscritas, péguense la pasada por Colombia con C. Muchas veces nuestros videos no nos recomiendan, no sabemos por qué. Pero aquí seguimos al frente del cañón y por supuesto ahora con más fuerza porque estamos en campaña presidencial. Vamos a lograr que Iván Cepeda gane en primera vuelta, pero eso no es de triunfalismos, eso es de hechos, y los hechos se dan en las urnas. El partido se juega en las urnas. Gracias eternas, totales, infinitas a todos ustedes y nos vemos en la próxima, aquí en Colombia con C, porque estamos convencidísimos que otra Colombia es posible. Lo vamos a lograr. Vamos a continuar con la transformación de nuestro país. Y recuerden que aquí también en Colombia con C, nosotros queremos ser parte de ustedes, porque ustedes hace rato que son parte nuestra. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.